Muy buenas, ¿qué tal, chicos? Al final me estoy haciendo youtuber a la fuerza. Bueno, oye, nada, quería saludaros para que me veáis un poco la cara y preguntaros si os estáis enterando bien de los vídeos que he subido antes, ¿no? Con las causas de la guerra y el desarrollo, ¿vale? Bueno, porque la clase de hoy la vamos a dedicar a algo que seguro que habéis oído hablar, que es el holocausto judío. El holocausto, ya sabéis que dentro de esa ideología racista nazi, ¿no? Pues consideraban que sus mayores enemigos eran los judíos y llegan a la idea durante la Segunda Guerra Mundial de que tienen que exterminar a todos los judíos de la tierra, ¿vale? Que tienen que eliminar al pueblo judío. Y a eso se le llama el holocausto. Entonces, como ya hemos visto que en los primeros años de la guerra, de 1939 a 1941, es el avance imparable de los nazis, recordáis que solo Inglaterra fue capaz de detener su avance con la batalla de Inglaterra, pero en 1941, que es el máximo esplendor de los nazis, pues prácticamente toda Europa está en poder de ellos, ¿vale? Por eso voy a parar aquí el desarrollo de la guerra y antes de continuar vamos a centrarnos en ese exterminio del pueblo judío u holocausto, ¿vale? Ya en la siguiente clase continuaremos con el desarrollo de la guerra a partir de 1941. Bueno, pues estáis listos, vamos a ello. Pues aquí lo tenéis. El holocausto, o Shoah, como se le conoce en hebreo, que es la lengua que hablan los judíos, fue el exterminio premeditado, planificado y sistemático de las comunidades judías, de todos los judíos que había en Europa. Mirad un dato. Entre 1933, que llegó al poder Hitler, y 1941, que terminó la guerra y Hitler se suicidó, alrededor de 5,5 millones de judíos fueron asesinados por los nazis, ¿vale? Las persecuciones también afectaron a otros colectivos como gitanos, homosexuales, opositores políticos, pero los judíos, como sabéis, eran para los nazis esa raza inferior que había que exterminar con esa política de antisemitismo. 5,5 millones de personas son muchas personas, ¿vale? Son 5,5 millones de veces uno. Imaginad que estáis diciendo uno, 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 y tenéis que llegar así hasta 5,5 millones. Son cantidades que no somos capaces de imaginarnos. Bueno, tal fue el horror. Esto no había pasado antes en la historia. Bueno, había algunos precedentes, como el genocidio de Armenia, pero da igual. El horror fue tal que después de la guerra, cuando se va a juzgar a los criminales nazis, se tuvo que crear una nueva palabra para describir este delito. Y la palabra que se creó fue el genocidio. Eso es lo que hicieron los nazis. Un genocidio, el intento de exterminar a todo un pueblo de la faz de la tierra. ¿Por qué? Simplemente porque eran de ese pueblo. Y ya está. Elimino a los judíos por ser judíos. Quiero eliminarlos como pueblo. Eso es un genocidio. ¿Vale? Es algo que hasta entonces no existía o no lo había habido a esta escala. Por otra parte, estas atrocidades nazis fueron tan grandes que también se tuvo que crear un nuevo término para juzgarlas. Y entonces es cuando nació el concepto, que seguro que lo habéis oído, de crímenes contra la humanidad. Se dijo que los nazis, su crimen fue contra toda la humanidad por lo que hicieron. Bien, vamos a ver las fases que tuvo el holocausto, las fases que tuvo el exterminio, porque hubo tres. La primera fue la exclusión. De 1933 a 1939 se intentó apartar, excluir, volver invisibles, hacer la vida imposible a los judíos de Alemania. Desde 1933 los judíos fueron excluidos de la vida pública. Si había funcionarios judíos, se les despide, se destruyen las obras de autores judíos. Recordad desde 1933, que es cuando Hitler llega al poder. El siguiente paso lo vimos en el tema anterior, son las leyes de Nuremberg. A los judíos se les quitó la ciudadanía alemana, un judío no podía ser un alemán, recordad que estamos en un estado racista, y también los matrimonios entre alemanes y judíos fueron prohibidos para que no se mezclara esa sangre y para que la raza aria, como los nazis decían, permaneciera pura. Si seguimos, unos años más adelante, en 1838, comenzaron campañas
para apropiarse de negocios y de propiedades de los judíos, ¿vale? Las tiendas y negocios de judíos son marcados para boicotearlos. Fijaos en esa foto. Esto es una tienda de un judío y en su escaparate le ponen judío en alemán y le pintan una estrella de David, que es el símbolo de los judíos. ¿Para qué? Pues para que los alemanes no fueran a comprar ahí y el hombre pues tuviera que cerrar o arruinarse. Siguiente paso también en ese año de 1938, la noche de los cristales rotos. Lo vimos también. Los nazis en esa noche asaltaron sinagogas, viviendas y establecimientos judíos. Unos 100 judíos fueron asesinados y ya cerca de 30.000 fueron arrestados y enviados a los primeros campos de concentración. No solo eso, los judíos, para que todo el mundo pudiera identificarlos y supieran que son judíos, fueron obligados a llevar una estrella de David en el brazo. ¿Veis el brazalete de esa mujer? Bien, pues se marcan para que todo el mundo identifique quiénes son los judíos. Pues tras esta primera etapa de que los apartan de la vida, los excluyen de la vida alemana, la siguiente, ya iniciada la Segunda Guerra Mundial, es que empiezan a meter a los judíos en guetos, es decir, en partes de las ciudades solo para ellos, para apartarlos físicamente de los alemanes o de otras poblaciones que van conquistando los nazis. Todo esto se desencadena a partir del 1 de septiembre de 1939, que, como sabéis, es el momento en que empieza la Segunda Guerra Mundial con la invasión nazi de Polonia. Vimos en la clase de ayer que en muy poco tiempo la mayor parte de Europa estaba bajo el poder de Hitler. Así que Hitler, sobre todo, al conquistar esa parte de Polonia donde había un montón de judíos, es cuando puede realmente hacer su política genocida o de exterminio. ¿Cómo empieza? Bueno, pues la cosa empieza con que los judíos son obligados a abandonar sus casas y a vivir en guetos. Y los principales guetos estuvieron en Polonia. Fijaos, los judíos vivían pues en cualquier sitio de la ciudad, mezclados con los demás, ya fueran polacos, ya fueran alemanes o fueran lo que sea. Bien, pues lo que hacen los nazis es hacer una parte de la ciudad solo para ellos, ponerle, como veis ahí, unos muros y esa parte son los guetos. Os podéis imaginar cómo se vivía ahí dentro. Las condiciones de vida en los guetos eran de extrema pobreza y desabastecimiento. Cada vez será peor, ¿vale? Cada vez será peor cuando vaya avanzando la guerra, pero las condiciones de vida en los guetos eran muy malas. Bueno, pues el siguiente paso, ya que tenemos a esa población judía confinada en guetos, es el verdadero exterminio. Desde 1941 hasta el final de la guerra, en 1945, es cuando los nazis montan todo ese sistema de campos de la muerte para matar de forma industrial a la gente. La fase más brutal comenzó en 1941. Esto todavía no lo hemos visto, pero los nazis van a romper el pacto que tenían con Stalin y van a invadir por sorpresa la Unión Soviética. Allí en la Unión Soviética vivían millones de judíos. Y bueno, como veis, a finales de 1942, casi 1.300.000 judíos soviéticos habían sido asesinados. La parte más famosa del Holocausto, que es la de la solución final, los campos de exterminio, pues todo esto lo acuerdan los nazis en el año 1942. En el 42, los nazis acuerdan la solución final. ¿Qué es la solución final? Pues la eliminación masiva de los judíos en cámaras de gas y su desaparición en los hornos crematorios de los campos de exterminio. Se habían barajado varias soluciones y al final pues se llega a la conclusión de que hay que crear estos campos de la muerte que simplemente estaban hechos para asesinar gente en masa, de manera industrial. Los más terribles fueron los de Sobibor, Treblinka, Belzec, y tenéis algunos más, y sobre todo Auschwitz, quizá es el más famoso. Esta es una fotografía de Auschwitz que en la actualidad está convertida en un museo del Holocausto, está en Polonia y se puede visitar. Es el más famoso, tristemente, porque en él se asesinó a más de 1 millón de judíos, 70.000 polacos y 21.000 gitanos. De todas maneras, no fue el único. En este mapa, podéis poner en pausa el vídeo para verlo un poco, veis dónde estaban los principales campos de concentración y de exterminio.
Los campos de exterminio principales estuvieron en Polonia, que había una gran parte de judíos. Y esto era nuevo. Campos de concentración había en otros países y eran más o menos normales en tiempos de guerra, pero los campos de la muerte, los campos de exterminio, es algo nuevo de los nazis. Uno de los supervivientes, que se llamaba Primo Levi, escribió un libro que se llamaba Si esto es un hombre, en el que contaba su experiencia en los campos. Y aquí tenéis un fragmento de su descripción de cómo era. Decía Primo Levi: los campos alemanes constituyen algo único, a la antigua finalidad de eliminar o aterrorizar a los adversarios políticos. Se añadía una finalidad nueva y monstruosa, la de eliminar del mundo pueblos y culturas enteras. A partir de 1941 se convirtieron en gigantescas máquinas de la muerte. Cámaras de gas y crematorios fueron proyectados deliberadamente para destrozar vidas y cuerpos humanos a una escala de millones. Auschwitz estaba en un punto clave. Ahí está el medio, lo veis en la foto. Bueno, pues prisioneros y judíos de todos los países y nacionalidades llegaron a Auschwitz a través también de un sistema de ferrocarriles que los nazis construyeron para ir directamente al campo de exterminio. Las condiciones en las que iban los prisioneros eran lamentables. Estaban en trenes que eran para ganado, totalmente hacinados, sin agua, sin comida, tenían que hacer sus necesidades dentro del tren y muchas veces morían en el viaje y mirad, al abrir las puertas aparecían un montón de cadáveres. Estas son fotos de la época. Bueno, pues el tren llegaba al campo de la muerte de Birkenau. Auschwitz-Birkenau es un complejo que estaban los dos campos uno al lado del otro, ¿vale? Esta es la entrada al campo de la muerte de Birkenau. Fijaos el nazismo de los nazis, porque claro, el cinismo de los nazis, porque tenemos que controlar a toda esta población, tranquilizarlos en alguna medida, que no sepan muy bien lo que les espera. Y en la entrada a Auschwitz tenéis ese cartel que pone Arbeit macht frei, el trabajo te hace libre. Imaginaos, ¿no? Que lo que iban ahí, bueno, Auschwitz era un campo a la vez de trabajo y de exterminio. Algunos iban a trabajar, otros iban a morir, otros morían extenuados por el trabajo o de hambre y otros morían directamente en las cámaras de gas. Porque al llegar a Auschwitz, el tren con los prisioneros, había pues unos vigilantes que decían quién podía vivir y se iba a trabajar y quién tenía que morir. El propio comandante de Auschwitz lo explicó así después de la guerra. Esto es el propio comandante nazi el que lo explica. Y decía, en Auschwitz, 2 médicos de las SS examinaban las llegadas de prisioneros, que debían pasar ante uno de ellos, que con una señal indicaba su decisión. Los que eran considerados aptos para el trabajo eran enviados a los campos a trabajar. Los otros, dirigidos a los lugares de exterminio. Los niños pequeños eran exterminados sin excepción, al no ser capaces de trabajar. Aquí tenéis una foto de los niños de Auschwitz. Como si fueran animales, a los prisioneros se les marcaba con un número, se les tatuaba en la piel un número. Perdían su nombre, perdían su identidad. Y a los más pequeños se los asesinaba sistemáticamente. Seguimos con Primo Levi, con ese superviviente de los campos nazis. Y él recordaba así su estancia en Auschwitz. Convertidos en esclavos, hacemos 100 veces el recorrido monótono como el de una bestia al trabajo, muertos para nosotros mismos, antes de morir para la vida anónimamente. No volveremos. Nadie saldrá de aquí que pueda llevar al mundo, con el signo grabado en su carne, la siniestra noticia de lo que el hombre en Auschwitz ha podido hacerle a otro hombre. Dibujos sobre las condiciones de vida y trabajo, porque bueno, no solo se les mataba en las cámaras de gas o quemándolos, sino bueno, muchos se fusilaban, morían extenuados por el trabajo o directamente morían por el hambre. Esto es una foto de los prisioneros de Auschwitz. Mirad la delgadez extrema en la que estaban. También en Auschwitz se hicieron experimentos terroríficos con las personas y su primer responsable fue el médico Mengele. Médico por llamarlo de alguna manera.
Hizo algunos experimentos horribles con gemelos, con gitanos, en fin. Hay mucha información por internet que, bueno, tampoco es cuestión de ponernos aquí desagradables. Pasamos ya a cómo era el último paso, la muerte en Auschwitz, cómo era esa muerte en las cámaras de gas. Bueno, en primer lugar, claro, para un poco llevar a la gente de una manera más fácil a morir, aunque con el tiempo todo el mundo sabía lo que pasaba allí dentro. Los prisioneros eran obligados a desnudarse, se les decía que, bueno, que iban a ducharse, tenían que dejar sus ropas, ahí tenéis una foto con un montón de ropas de gente asesinada en Auschwitz. Después eran conducidos a las cámaras de gas, donde había una ducha falsa, ¿no? De las que salía pues el gas que los iba a asesinar. Esto es una cámara de gas de Auschwitz, es la cámara de gas original, que la podéis ver si vais al museo. En apariencia, eran unas inofensivas salas de duchas, techumbre de mosaico, paredes con friso de azulejos. Una vez cerrada la puerta de la cámara, aquellos desgraciados, desnudos y en completa promiscuidad, esperaban el chorro de agua. De las duchas, en lugar de agua, salía gas, que pronto saturaba el aire. El veneno que se utilizaba para asesinar a la gente era ciclón B. Se tardaba bastante en morir y las personas que estaban más lejos de las duchas veían cómo morían sus compañeros antes que ellos. Una vez que han muerto, los cadáveres se quemaban después en los hornos. Los hornos de Auschwitz tenían capacidad para quemar a unas 5.000 personas al día, imaginaos. Pero había días, aún así, que se mataba más gente, que los hornos no daban abasto y que había que quemar los cadáveres al aire libre. Este es el exterior del horno crematorio de Auschwitz y estos son los hornos por dentro. No era la única forma de morir. Muchos otros morían fusilados o morían de hambre o de frío. En Auschwitz se conservan miles de objetos personales de los asesinados que nos dan una idea de la magnitud de la tragedia. Se conservan las maletas que tenían al llegar, en las que se le obligaba a poner su nombre y su edad a cada uno. Estos son gafas de los muertos. Estos son zapatos. Quizá viendo esto nos podemos hacer una pequeña idea de la cantidad de gente que murió. Estos son prótesis, piernas, muletas. Y en fin, podemos terminar con un pequeño poema, una pequeña oración o como lo queráis decir, de Primo Levi, que se llama Si esto es un hombre. Y dice así: los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que os encontráis al volver por la tarde la comida caliente y los rostros amigos, considerad si es un hombre quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no. Considerad si es una mujer quien no tiene cabellos ni nombre, ni fuerzas para recordarlo, vacía la mirada y frío el regazo como una rana invernal. Pensad que esto ha sucedido. Os encomiendo estas palabras, grabadlas en vuestros corazones al estar en la casa, al ir por la calle, al acostaros, al levantaros. Repetidselas a vuestros hijos, o que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os imposibilite y vuestros descendientes os vuelvan el rostro. Pues esto es todo por hoy y hasta la siguiente clase.